Pero usted sabe a quién se le ocurrió hacer los acordeones. Pues es que hubiera todo mundo votado igual, pues todos los votos hubieran sido iguales. Bueno, los todos datos hubieran tenido la misma cantidad hablan que el de votos. 80% de los candidatos, por ejemplo, nada más para magistrados a la Suprema Corte, son los que ganaron. O sea, los que venían en los acordeones son los que ganaron. Pero nada más que al final votó a favor de validar la elección. Puede haber opiniones distintas, Reina. Yo respeto mucho tu opinión. No, pero eso fue lo que pasó el domingo. Eso fue lo que pasó el domingo. No, a ver. Y también usted aquí atribuye que la importante, si tú llamas a no votar, pues ¿cómo esperas que haya candidatos que estén más identificados con otra posición política? Eso es lo primero. Es que hoy tenemos jueces, magistrados y ministros y juezas, magistradas y ministras elegidas por el pueblo, y que lo que buscamos es que sean realmente garantes de la justicia en nuestro país, que haya justicia para el rico, para el de la clase media, que haya justicia para el pobre, sobre todo, que nunca ha tenido acceso a la justicia. Entiendo que no quieren la toga ahora, esas cosas tan, no sé, que se va a vestir que es indígena y que se va a vestir cada día con un traje típico. ¿Qué tiene de malo eso? No está de malo, pero con la necesidad de justicia que hay en México, Presidenta, perderse en cómo me voy a vestir para estar ahí Pues enfrente. Tú lo estás planteando, porque tú misma estás planteando el debate de si es la toga o es el traje. Amigos, es interesante lo que ha ocurrido definitivamente en estas mañaneras, donde obviamente la presidenta da a conocer datos interesantes de su actual gobierno. Lo que ocurre es que definitivamente hay muchos reporteros los cuales tienden a ser bastante amarillistas, algunos de ellos lanzan preguntas en ocasiones sin sentido, con el propósito de dejar mal parada a la presidenta. Sin embargo, el día de hoy quiero que puedas ver por qué la presidenta finalmente termina diciéndole: apúrate, hazlo rápido, silencia el micrófono, y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad está muy interesante. Gracias por estar aquí y vámonos con el video. Vamos a ver, allá atrás, ¿por qué llevabas una lista o quién te hizo la lista? No, nadie, yo hice mis propias, ay, espérame tantito, estoy conectada, ya, perdón, lo que yo hice fue meterme al INE a investigar el Revisa, Conoce y Practica, muchísima información, y yo lo hice como un mes antes, todos los días me di a la tarea de revisar, analizar, y entonces empecé a compararlas. Hay una parte en donde dice las propuestas, empecé a comparar las propuestas y ya después hice mi lista, llegué a votar, fui la primera de mi casilla porque la abrieron tarde, pero me tardé como 27 minutos. Sí, no era tan sencillo, pero sí necesitabas llevar una hoja con tus datos, porque si no, mi memoria es muy mala. Pero en el INE había una liga de Conoce que si hubiéramos entrado, hubiéramos visto que la podíamos hacer con antelación, y ese mismo programa te mandaba a imprimir. A ver, vamos a darle el micrófono a la Pero usted compañera. sabe a quién se le ocurrió hacer los acordeones. Pues es que cada quien llevaba su lista de por quién Cada votar. persona, pero había, Pues sí, de hecho hay porque eran 38 cargos, ¿no? Pero hay Entonces era muy 37. difícil aprenderte el número para poder poner el numerito. Usted aquí atribuye 9 boletas en el caso de Aquí atribuye, la Ciudad Presidenta, de que el 90%, si no es que según los datos que dieron el domingo los consejeros, que el 90% de los candidatos que figuraron en los acordeones fueron los que ganaron. No, pero a ver, es que fíjate, porque te voy a poner un ejemplo. A ver, pon el resultado de la votación. Mira, por ejemplo, en nombres, o sea, Hugo Aguilar Ortiz tuvo 6.195.612 votos. Él venía en los acordeones. 6 millones. Ahora, el siguiente tiene 3 millones de votos. El siguiente, ¿cómo se llama? Giovanni Azael Figueroa Mejía, tuvo 3.6. Si todo el mundo hubiera votado por los mismos, pues hubieran tenido todos los mismos votos. Pero según los datos que ya sacaron, el 80% Por eso, de los pero a ver, que ganaron… ¿cómo me explicas esto? Que el segundo lugar de hombres
tenga prácticamente la mitad de los votos del primero. Quiere decir que la gente, pues sí votaron muchos por Hugo, pero en los otros pues distribuyeron sus votos. Por ejemplo, estos eran 4 hombres, ¿no? El quinto, 1, 2, 3, es Isaac de Paz González. Tuvo 2.800.000 frente al que sigue 3.584.000. En el caso de los datos Entonces, que ellos si dan, hubiera todo mundo votado igual, pues todos los votos hubieran sido iguales. bueno, los Todos datos hubieran tenido la misma cantidad hablan que el de votos. 80% de los candidatos, por ejemplo, nada más para magistrados a la Suprema Corte, son los que ganaron. O sea, los que venían en los acordeones son los que ganaron. Y uno de los Pero hay consejeros, dispersión de votos, eso es lo que yo estoy uno de los planteando. consejeros habla de que, de la duda que les resalta. A ver, ya hay como que la presidenta ya está un poquito molesta de lo que está ocurriendo y pues bueno. Ellos, y que les ha asaltado a mucha gente también, que había 7,000, habla de 7,000 millones de probabilidades, combinaciones posibles para poder elegir a los magistrados. Y resulta que los que solo los que ganaron son los que venían en los A ver, acordeones. porque podemos quedarnos aquí 1 hora platicando sobre esto, ¿no? Entonces, No, por eso le pregunto Por eso. directo, si usted cómo, Por eso el ¿a qué INE atribuye usted que los que ganaron son los que venían en los acordeones? no, es que no es así, porque si no todos hubieran votado igual, todos hubieran votado igual. Entonces, fue una elección en donde pues, normalmente la mayoría de los que votaron pues llevaban una lista que habían elaborado previamente, porque eran muchísimos numeritos los que tenías que poner de acuerdo a las personas por las que ibas a votar. 6 consejeros del INE dijeron que es legal, que no hubo problema, y ahora pasa al tribunal. Bueno, Carla Humphrey sí Entonces, dijo que puede había haber- problema, pero nada más que al final votó a favor de Por eso, pero validar la elección. Puede Pero haber originalmente ella- opiniones distintas, Reina, yo respeto mucho tu opinión. No, pero eso fue pero lo que pasó finalmente- el domingo. Por Eso eso. fue lo que pasó el domingo. No, a ver, Y también usted aquí atribuye que la mayoría de los que ganaron, Batis, Lenia, Esquivel, Hugo, nada más me refiero a los de la Corte, sean cercanos a Morena o al expresidente Andrés Manuel López no sé si Obrador. has visto las encuestas de partidos políticos pues es que resulta que el PAN y el PRI primero se negaron a participar. O sea, ninguno de la oposición, más allá de que no participaban como partido político, se negaron a presentar candidatos, se negaron. Decidieron llamar a no votar. Entonces, ese es un tema importante. Si tú llamas a no votar, pues ¿cómo esperas que haya candidatos que estén más identificados con otra posición política? Eso es lo primero. Y lo segundo, pues la gran mayoría del pueblo de México apoya la Cuarta Transformación. Entonces es natural que a la hora de votar, pues si había personas que tienen una historia vinculada con un movimiento de transformación, pues sean las personas que elija la gente. Entonces, usted avala que hoy el movimiento de transformación hoy tiene al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y ahora a partir de septiembre va a tener al Poder Judicial El también. pueblo de México decidió quiénes forman parte del Poder Judicial. Entonces, yo creo que podemos quedarnos aquí discutiendo 10, 20 horas y a lo mejor no nos ponemos de acuerdo. Entonces, lo importante aquí es, para mí, pues si todos hubieran votado igual, pues todos hubieran tenido la misma cantidad de votos, pero no, son distintos. Y segundo, pues el INE dio su opinión y ahora pasa al tribunal, y pienso que va a ser mejor el Poder Judicial que ha electo el pueblo de México que lo que tenemos hoy, porque la gente, a la gente no se le olvida, pero a los comentócratas se les olvida mucho, y a algunas personas, la corrupción del Poder Judicial, A mí la no se me corrupción actual del Poder Judicial, A que mí no se me liberan olvida. delincuentes, Al pueblo no se le olvida que eso. no, por eso. El Entonces, pueblo lo sabe. va a ser algo mucho mejor,
Y que ahorita lo que usted decía, tenemos. presidenta, que Hugo, que ha estado escuchando a Hugo, que está ofreciendo pues justicia, y escuchaba que usted decía que él habló de que va a ir a, bueno, escuché también que lo dijo él, que va a ser algo así como una corte itinerante. ¿Usted está de acuerdo con, Pues con algo así? es un planteamiento que él hace y lo van a tener que decidir entre los nuevos ministros y ministras. Me parece bien que la Corte deje de ser un ente allá en la estratosfera que no tiene comunicación con el pueblo. Me parece bien que las ministras y los ministros pues tengan acercamiento con la gente. Presidenta, usted habla ahorita también de que, De veras, bueno, ¿cómo comentas eso, son caray? afines porque pues fueron los que postularon candidatos para para Ellos se integrar el nuevo postularon, poder. ellos se postularon. Ellos se postularon y bueno, ahorita ya ve que desecharon a 33 porque por cierto, el comité no tiene ninguna responsabilidad ahí de que pasaron a 33, que no sacaron ni 8, no tenían ni el promedio o sea, ni siquiera revisaron el requisito mínimo, pero eso es aparte. Lo que le quería preguntar es, en el caso de Hugo, ¿usted cree que Hugo Aguilar, ya como magistrado, presidente de la Suprema Corte de Justicia, como ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resista o se niegue a tomarle el teléfono a usted o al Poder Legislativo? Lo más importante es que yo no le voy a hablar para orientar ninguna votación. Pero hasta ahorita ningún presidente de México se ha resistido a hacer eso. AMLO lo confesó aquí, que cuando tenía un problema pues le hablaba y quería agilizar un caso, le llamó en varias ocasiones a Arturo Saldívar. Usted todavía le quedan 5 años, entonces vamos a ver cómo. ¿Pero usted cree que él se pueda resistir? Lo más importante, Reina, es que este cambio que hay en el Poder Judicial no es para que la presidenta tenga poder sobre el Poder Judicial. No luchamos tantos años por la democracia y no hicimos la elección al Poder Judicial o no la propusimos la elección al Poder Judicial para que acabáramos dándole instrucciones al Poder Judicial. Nuestro interés es la autonomía del Poder Judicial, que realmente haya un Estado de Derecho en nuestro país, que no ha habido, porque hemos tenido una Corte muy corrupta, no todos, pero muchos ministros muy corruptos, sí, y jueces, y magistrados. Entonces, lo más importante es que hoy tenemos jueces, magistrados y ministros y juezas, magistradas y ministras elegidas por el pueblo y que lo que buscamos es que sean realmente garantes de la justicia en nuestro país, que haya justicia para el rico, para el de la clase media, que haya justicia para el pobre, sobre todo, que nunca ha tenido acceso a la justicia. Eso es lo que va a ser el nuevo Poder Judicial. Entonces, ¿habrá quien no esté de acuerdo? Pues por lo menos que le den el beneficio de la duda. Pero se colaron también gente relacionada, esa señora en Monterrey, la señora de Monterrey, Carla Humphrey, también hablaba de uno que incluso tiene en de Sonora, para acabarla de molar, que está ahí denunciado por, eso, si hay por acoso. Juez o que haya sido. Ya lo validaron. De hecho, yo había propuesto que fuera antes, ¿verdad? Pero si hay alguno que no tiene las condiciones, pues ahí está el Tribunal Electoral, ¿verdad? Porque no todo lo decide la presidenta. Presidenta, y Hugo Aguilar está... A ver, amigos, hago una pausa porque de verdad es como súper enfadoso escuchar a esa señora, de verdad, súper enfadoso. Ustedes díganme qué piensan, déjenlo en los comentarios porque es muy molesto. Diciendo que que no quieren la toga ahora, esas cosas tan... No sé, que se va a vestir que es indígena y que se va a vestir cada día con un traje típico. ¿Qué tiene de malo eso? No está de malo, pero con la necesidad de justicia que hay en México, presidenta, perderse en cómo me voy a vestir para estar ahí Pues enfrente. tú lo estás planteando, porque tú misma estás planteando el debate de si es la toga o es el traje típico. Pero si él nunca se vistió de traje típico, los 6 años que yo lo conocí con AMLO siempre traía guayabera. ¿Por qué antes no usó un traje típico? Bueno, vamos a dejarlo aquí, Reina, pero eso no es lo peor de Hugo, presidenta. Vamos con mujeres en la historia. Pero los yaquis nada más me hablaron para decirme, oye, si Hugo fue el que hizo la consulta
aquí y tienen problemas. Por cierto, le quería preguntar eso, o quieren que le pregunte la inseguridad que tienen ahorita, que el acueducto no está funcionando. Vamos a ir para allá ¿Qué está pronto. pasando con el plan de justicia? Vamos a ir para allá pronto y estar un Mastache ahí trabajando muy de cerca. Y nada más la última hay una persona desaparecida en Sonora, Jesús Cota, 33 años, papá de 4 niños. El problema, bueno, hay desaparecidos todos los días, obviamente, en México, pero en este caso la responsabilidad de la autoridad que no reacciona, Presidenta, ante estos hechos. Sí, que se acerquen a la Secretaría de Gobernación. La verdad, ha hecho un trabajo extraordinario Rosa Isela en muchos temas, pero en particular en el vínculo con todos los colectivos de personas desaparecidas, y que se acerque aquí a Atención Ciudadana o a la Secretaría de Gobernación para que podamos apoyar. O sea, en Sonora pues ya ve que Durazo anda ocupado ahorita porque le hicieron chanchullo, por cierto, en lo de la elección judicial, se le voltearon ahí, ganaron los que él no quería y los tuvo que despedir, y está ocupado en otras cosas. Entonces es un muy buen gobernador. Alfonso Durazo es muy buen gobernador. Bueno, vamos a Mujeres gracias. en la Historia, a todas y a todos, gracias Reina, a todas y a todos los que están en la costa de Oaxaca y Guerrero, que sigan resguardándose, y vamos a estar dando información a lo largo del día. Todos, el día de hoy, 19 de junio, se cumplen 50 años de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar aquí en nuestro país del 19 de junio al 2 de julio, pero de eso ya presentamos una cápsula el pasado 6 de marzo, pero es una invitación a recuperar esta efeméride que tuvo como lugar el Año Internacional de la Mujer, el primer año en 1975, es decir, hoy se cumplen 50 años de aquella conferencia que tuvo lugar en nuestro país, pero el día de hoy se lo queremos dedicar a una de las mujeres, de las primeras mujeres que ingresó al Instituto Politécnico Nacional, particularmente a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, porque el día de ayer fue su natalicio. Estamos hablando de Ruth Rivera y conozcamos su historia. Ruth Rivera Marín fue una figura central en el desarrollo de la arquitectura moderna del país. Hija del muralista Diego Rivera y de la escritora Guadalupe Marín, nació el 18 de junio de 1927 en la Ciudad de México y creció en un entorno artístico, cultural y político que marcó profundamente su trayectoria profesional como arquitecta, docente, promotora cultural y defensora del patrimonio artístico nacional. En 1957 obtuvo el título de ingeniera arquitecta de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, siendo la segunda mujer en titularse en dicha institución mexicana, después de Clara García Olivera, titulada en 1943. Desde joven, Ruth Rivera se dedicó a la enseñanza. Comenzó a dar clases de artes plásticas en escuelas secundarias de la Normal Superior. Más tarde, fue profesora en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda. A partir de 1953 y hasta su fallecimiento, dio clases en la carrera de arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, consolidando su compromiso con la formación de nuevas generaciones de arquitectas y arquitectos. Además de su trayectoria como docente, Ruth Rivera colaboró con algunos de los proyectos arquitectónicos más destacados de su tiempo. Participó junto a Enrique Yáñez en el diseño del Centro Médico Nacional y con Pedro Ramírez Vázquez en el proyecto arquitectónico del Museo de Arte Moderno. Colaboró en la construcción del Museo Anahuacalli, concebido por su padre y diseñado arquitectónicamente por Juan O'Gorman. También proyectó y construyó el edificio de la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda de Limba, junto con Alejandro Gaitán. En 1959 fue nombrada directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble de Limba, cargo que ocupó hasta su muerte. Desde ahí impulsó una política activa de preservación del patrimonio artístico nacional, restaurando inmuebles virreinales para albergar museos y escuelas. Ruth Rivera participó además en la creación de la revista Cuadernos de Arquitectura de Limba en 1961, donde se debatían temas de historia, teoría y diseño. Ella misma publicó textos como... Bueno amigos, pues ahí está la información, muchas gracias por estar aquí.
Esa es la información. Cuídense mucho, cuídense bastante. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Chao.